Si alguien te da un cálido aplauso. Gracias, Jafte. Ay, no tanto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien ya mencionó Jafte, mi nombre es Fernando Tapia. Tengo un poco más de 5 años perteneciendo a Nibiru, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. Y actualmente colaboro con Nibiru en el área especialmente de astrofotografía. Entré a Nibiru pues participando en todo, con los telescopios, organizando estas actividades. Me especialicé en astrofotografía, que es lo que más me apasiona. Entonces, esto es una plática, ustedes pueden preguntar lo que gusten, si tienen dudas pueden interrumpir, yo les voy mostrando, pues más que diapositivas, es como un viaje, ¿no? Y de lo que se necesita para sacar una fotografía como las que vemos en los observatorios, qué material se necesita. A lo mejor si están aquí es porque a lo mejor tienen la inquietud, ¿no? De cómo es que un observatorio, un simple aficionado, toma esas fotografías del universo como de galaxias, nebulosas. Entonces, a lo mejor eso es una de sus inquietudes y aquí vamos a ir viendo cuál es el proceso para obtener una fotografía de algún fenómeno astronómico o simplemente de algún objeto que a lo mejor ni siquiera vemos, ¿no? Aunque esté un cielo nublado, que diga despejado y podamos ver cientos de estrellas, puedes tratar de localizar una nebulosa que no la ves a simple vista y dices, ¿cómo fotografío un objeto de esos, no? Entonces tiene un proceso, hay ciertos equipos que nos ayudan y actualmente con tanta tecnología podemos recurrir a software muy especializado que nos llevan a unas aplicaciones como las que se manejan incluso en los observatorios o programas que incluso maneja la NASA. Entonces ahorita vamos a mostrar un poco de eso. Si tienen dudas, pregunten, ¿eh? Entonces, ¿qué es la astrofotografía? ¿Sí? La fotografía es una mezcla entre la astrofotografía es una mezcla entre la fotografía y la astronomía. ¿Quién de aquí tiene una cámara de cualquier tipo, reflex o simplemente la de su celular, no? Todos hemos sacado una fotografía. Con una simple fotografía podemos obtener una foto, por ejemplo, del Sol, ¿no? Eso ya se considera astrofotografía. Estamos fotografiando una estrella, por ejemplo. Entonces, la astrofotografía es esta mezcla entre fotografía y astronomía. ¿Qué captamos con un telescopio? Con un telescopio captamos la luz que nos llega de los objetos que se encuentran en el universo. Pero ¿cómo podemos fotografiar algo que está a millones de años luz y tal vez no vemos? Nosotros podemos voltear al cielo cualquier noche y a lo mejor ni siquiera vemos una estrella. Pero si utilizamos algunos filtros, por ejemplo, algunos aditamentos especiales, podemos sacar una nebulosa incluso aquí en la ciudad. Pero ¿cómo se hace ese proceso para identificar un objeto que ni siquiera podemos ver? Solamente hay que utilizar las técnicas adecuadas con las herramientas y la tecnología actual disponible. Aquí ya vamos viendo, ¿no? Aquí tenemos un telescopio, lo identifican. Aquí tenemos una cámara. Les hablaba del software que se ocupa en la astrofotografía. ¿Qué necesito para hacer astrofotografía? Con una pequeña camarita es suficiente para hacer una fotografía astronómica. Este es un barrido, se le conoce como barrido polar que yo saqué en un pueblo. Entonces es una pequeña camarita que le abres el obturador, lo dejas abierto y captas el barrido de las estrellas. Simplemente aquí hay que localizar dónde está la estrella polar, que es esta, la que está aquí en el centro. Entonces, desde una pequeña cámara no necesitamos ni siquiera un telescopio, no necesitamos ni siquiera una montura muy especializada para hacer astrofotografía. Simplemente entender los conceptos de la fotografía. Pero si quiero observar fotografías como las de un observatorio, ¿qué debo hacer? Aquí ya empezamos a ver
fotografías de muy larga exposición, ¿no? Ya minutos o incluso horas de exposición. Para hacer astrofotografía de estas características necesitamos algo más que una pequeña cámara. Aquí empezamos a mostrar los equipos que manejamos. Ustedes pueden ver, este es equipo propio que yo utilizo para sacar fotografías. Aquí ya pueden ver algo más elaborado, ¿sí? Cámaras, telescopios montados, arreglos, monturas. Ahorita vamos a ir viendo de qué se compone la astrofotografía, los equipos que utilizamos. Pero antes de entender cómo se hace una fotografía, con qué equipos y todo lo que les había hablado, primero necesitamos ver a qué retos nos estamos enfrentando. Es muy complicado tener noches ideales para hacer astrofotografía. Al año tendremos unas 4 o 5 ideales, ¿no? Porque siempre salimos y o las nubes, la humedad, las condiciones, hay contaminación lumínica, aquí ya lo estamos viendo. Las nubes, la contaminación, los fenómenos atmosféricos, la calidad del SEIN, que es la distorsión atmosférica. El SEIN lo que nos hace es que se ven los objetos borrosos. Tenemos que esperar a que los objetos rebasen los 45 grados arriba del horizonte para tener un poco menos de turbulencia atmosférica. Nos enfrentamos al seguimiento de los objetos. Por el movimiento de rotación, los objetos tienen lo que se mueve es la Tierra en realidad, pero tenemos que compensar ese movimiento que tiene, y tenemos una diferencia con el ecuador. Si compensamos esa diferencia, podremos seguir un objeto durante largas horas de la noche. El lugar de observación, no es fácil ir a cualquier lugar y tener un lugar de observación óptimo. Tenemos que saber dónde está la estrella polar. No en cualquier lugar se observa la estrella polar, a veces nos obstruye algún cerro, algún árbol. Entonces, todo requiere al principio de un scouting, de observar dónde vamos a observar, qué tanta contaminación lumínica vamos a tener, si hay algún pueblo cercano, la ciudad. Nos encontramos con el problema de cómo adaptar la cámara con los telescopios, el rocío y etcétera, etcétera, etcétera. Hay cientos de problemas para poder sacar una fotografía astronómica. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el movimiento de la Tierra, las nubes, los que les comentaba del SEIN. Muchos de estos problemas los vamos a resolver con una montura para astrofotografía. ¿Alguien había escuchado ese término, montura para astrofotografía? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Alguna idea? A lo mejor un tripié y que ese tripié pueda seguir la rotación de la Tierra. No se hagan esas barreras. Sí, exacto. En realidad aquí, como lo vemos, es un tripié. La montura en realidad esto es el tripié. La montura solo es esta. Uno puede comprar solamente la montura, por ejemplo, que es esta, y adaptar los telescopios. Entonces esta montura tiene la capacidad de que bien configurada nos permite seguir el movimiento de los objetos. Características que tiene una montura para astrofotografía. Una montura para astrofotografía tiene una capacidad de seguimiento y con una configuración adecuada, que es lo que les comentaba, puede reconocer objetos del lugar de observación. Otra de las características que tiene una montura para astrofotografía es un buscador de la polar. Cualquier telescopio ecuatorial tiene un buscador polar, pero algunos solamente es por norte magnético, que es el que nos da la brújula. El norte real lo encontramos con la estrella Polaris, en nuestro hemisferio. En el hemisferio sur, ¿saben cuál es la estrella de referencia?
Si en el hemisferio norte encontramos a Polaris, en el sur, ¿cuál será? La estrella del sur. La Cruz del Sur, sí. Alguna de esas estrellas de la Cruz del Sur se toma como referencia. Nosotros únicamente a través de un pequeño telescopio que está aquí adentro de la montura, tenemos que observar Polaris desde el buscador polar. Entonces, esta persona lo que está haciendo es afinando de día la localización de un objeto. Está moviendo su montura para saber qué tanta precisión tiene, si no ajustarla. Entonces, como les comenté hace rato, si no vemos Polaris, no podemos hacer astrofotografía prácticamente de larga exposición. Cuando salimos a un lugar, lo primero que llegamos y localizamos es el norte magnético. Cuando oscurece, ya podemos ver si nos deja ver el lugar Polaris. Si no podemos ver, mejor nos retiramos del lugar y ya buscamos otro, porque si no tenemos Polaris a la vista, no se puede alinear nuestra montura para astrofotografía. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, claro. ¿El rocío es la brisa que hay en la noche? Sí, la humedad. Que bueno, a veces salimos hasta con secadoras de cabello, ¿no? Para cuando pasa eso y está en exposición, pues le damos ahí un buen ratito de airecito para... Actualmente ya existen aditamentos muy especiales que se conectan a la luz y compensan la diferencia de la temperatura del ambiente con la del telescopio, la dejan a temperatura ambiente y ya no sufre de eso nuestras lentes. Pero bueno, todo eso tiene un costo, ¿no? Cualquier cosa que le vayas metiendo a tu arreglo para astrofotografía, se va elevando el costo, a veces son costos exorbitantes, ¿no? ¿Qué características tiene una montura para astrofotografía? Esta es otra de las características que nos permite seguir un objeto durante toda la noche, es la corrección de errores del seguimiento. Una montura funciona a través de engranes, pero esos engranes no son perfectos, entonces hay corrección, hay errores. Pero a través de un software y a través de una configuración de la montura nos permite solventar ese tipo de movimientos para nuestra fotografía. Otra característica que tiene nuestra montura para astrofotografía es el control por medio de una computadora, ¿sí? Cuando hacemos fotografía de larga exposición, lo que hacemos es manejar la montura a través de un sistema, a través de una computadora con un programa. Aquí pueden ver que ya tiene una cámara muy especializada, conectada directamente a la computadora. Tengo una duda. Sí. ¿En qué momento se considera fotografía de larga exposición? Larga exposición se considera a objetos que están más allá de nuestro sistema solar, ¿sí? A objetos de espacio profundo, donde tienes que abrir el obturador más de un minuto, más de un segundo. Cualquier objeto, a un segundo se te va. Entonces, a más de un segundo ya se considera larga exposición, que con un segundo ya podría sacar una nebulosa de Orión, por ejemplo, ¿sí? Con un segundo de exposición. Que a lo mejor ustedes dicen, bueno, un segundo de exposición es muy poco, pero cualquier objeto, una estrella con un segundo de exposición ya se movió, te sale barrido. Entonces sí es muy crítico el tiempo aquí que tenemos. Si no configuramos y alineamos bien nuestra montura, no vamos a obtener esas fotografías que ahorita van a ver. Entonces, ya con un segundo es crítico. ¿Esos telescopios esas monturas son electrónicas? Sí, son electrónicas. Todas las que usamos para astrofotografía son electrónicas, ¿sí? Para astrofotografía de larga exposición. Se puede hacer fotografía con monturas ecuatoriales. Aquí estamos hablando de telescopios ecuatoriales, monturas ecuatoriales, con una montura altazimutal
es difícil hacer una fotografía de larga exposición, obviamente es imposible. Podemos hacer fotografía planetaria. Ahorita van a ver los que no conocen de monturas, de equipos, de ópticas, van a ver un poco, traigo una gráfica de qué es una montura de azimutal. Chin, Héctor, alumbran. ¿Quién de aquí tiene telescopio? ¿De qué tipo de telescopio tienen? Es un refractor de un F20. F20, es poco luminoso F20. Ajá. ¿Qué tipo de montura tienes? ¿Mandé? Ecuatorial. ¿Qué tipo de telescopio tienen? No recuerdo el ¿Refractor? ¿Reflector? Sí, ¿Montura ecuatorial? Nosotros tenemos un sensor que explora de 114 a Muy bien. Con uno de ese tipo yo empecé a hacer mis fotografías. Obviamente sigo haciendo fotografías y yo ya lo había retirado, ¿no? Pero te encuentras que con una montura para astrofotografía, hasta el tubo óptico más chafa, si lo montas y logras el seguimiento, te da unas fotos espectaculares. En astrofotografía van a poder ver que el seguimiento lo es todo. Muchas veces no importa el tubo que tengas. Yo hago fotografías con el tubo con el que empecé y era un telescopio muy barato, y van a ver qué tipo de fotografía se hace con eso. Entonces aquí el secreto está en la montura. Si entendemos, en la astrofotografía hay alrededor de 5 o 6 secretos. Cuando entendemos esos secretos, ya pasas a otro nivel de hacer fotografía. Sí, pero a veces es mucha práctica. Otro de los problemas que tenemos para hacer fotografía es saber cómo montar nuestra cámara a un telescopio. No sé si alguno de ustedes que tiene telescopio ha intentado hacer una foto y cómo la montan. ¿Nunca han intentado hacer fotografía? ¿Y cómo has montado tu cámara? Por ejemplo, nada más acercando el celular, ¿no? Ajá. Yo tengo un conocido que intentó parar una herramienta de silicón. Sí. Luces sin cámara. ¿Lo logró? No. Sí, no, es muy complicado. Incluso cualquier objeto del sistema solar, llámese un planeta, el Sol, lo que intente uno fotografiar es muy complicado, incluso con el celular, ¿no? Lo más básico que hemos hecho todos alguna vez es tratar de tomar una luna con nuestro telescopio. No digo el Sol, porque el Sol necesitas tener filtro, todo eso. Pero la Luna, por ejemplo, y es complicadísimo. Actualmente existen muchos aditamentos que nos dejan montar la cámara para astrofotografía en nuestro telescopio. Aquí vemos varias formas de montarlo, ¿sí? Este es un simple tripié con la cámara normal como esa que está ahí, ¿no? Y con eso ya podemos hacer astrofotografía, como les comentaba al principio. No necesitamos gran equipo, con esto se puede hacer astrofotografía de mucha calidad. Hay otros arreglos que se llaman piggyback o en paralelo. Esto ya está montado al telescopio. Esta es una cámara que únicamente se monta arriba del telescopio para aprovechar su seguimiento. Haces unas fotos panorámicas muy padre. Hay que saber qué objetos nos permiten el cielo fotografiar de manera panorámica. Si apuntas a cualquier lado, a lo mejor no sacas nada, ¿no? Pero si apuntas hacia una zona bonita, como la constelación de Orión, hay muchos objetos que se pueden sacar con una cámara de estas características. A foco primario. A foco primario ya es cuando aquí le adaptas un anillo y una montura. Se llama anillo y montura T, con lo que se adapta
una cámara a la entrada del ocular del telescopio. A focal o por proyección es cuando tratamos de acercar como el celular, lo acercamos al ocular y intentamos tomar la fotografía. Aquí es como nos decía Rafa, lo que intentó hacer su conocido, que se me hace que fue él, pero bueno, le da pena decirlo. Entonces aquí ya es un aditamento muy especial que va colocado en el ocular y nos permite que la cámara no se mueva, ¿sí? Obviamente con un arreglo de este tipo no podemos hacer fotografía de larga exposición, lo que nos permite sacar objetos muy luminosos como la Luna, el Sol, Júpiter, Saturno, ¿sí? Ya Saturno y Júpiter es complicado aquí, pero se alcanza a ver bien. Entonces con un arreglo de este tipo podemos sacar objetos muy luminosos porque no estamos dentro de la óptica del telescopio, estamos por fuera. Pero bueno, en la sociedad hemos hecho este tipo de cosas para intentar hacer fotografía también. Actualmente tenemos una variedad de cámaras muy inmensa. Tenemos desde las webcam. De las primeras pruebas que yo hice fue en una cámara antigua, webcam, conectarla al telescopio y solo con el chip y funciona bien, ¿no? Es cuestión un poco de ingenio, de idea. Las reflex que muchos ya tenemos, cualquiera tiene una reflex o unas CCDs astronómicas. Actualmente ya van a ver que hay cámaras refrigeradas, se controla su temperatura a través de la computadora. Cualquier cosa que sea algo externo a nuestro equipo genera ruido en una fotografía. Al rato vamos a ver cuál es el proceso para limpiar una fotografía de larga exposición de todas esas aberraciones, temperaturas que nos llegan del exterior, de la misma cámara. El chip se calienta y empieza a meter puntos de ruido. Existen procesos para limpiar esas imágenes de todos estos ruidos que nos meten desde el ambiente hasta nuestros mismos equipos. Lo que hablábamos hace un ratito, los tipos de telescopios y calidades. Esta es una montura del tipo altazimutal, ¿sí? No tiene un eje de declinación como lo tiene una montura ecuatorial, ¿sí? Una montura altazimutal se mueve a través de dos puntos, altitud y azimut, por eso se le conoce como altazimutal. Una montura ecuatorial ya adiciona un tercer tipo de movimiento: altitud, azimut y el movimiento de declinación, ¿sí? El movimiento de declinación es este movimiento aparente de los objetos en la bóveda, ¿sí? Todos hemos observado en un mapa o en el internet que los objetos celestes hacen como que esta trayectoria, ¿sí? Es una trayectoria de declinación. Y bueno, estas son manuales como los que tenemos, monturas manuales, y estas ya son electrónicas de seguimiento para astrofotografía. La montura ecuatorial es la más apropiada para astrofotografía. Como les comentaba, con una montura altazimutal es muy difícil hacer, o es imposible hacer fotografía de larga exposición. Existen ópticas reflectoras o refractoras, todo depende de qué queramos fotografiar. Vamos a utilizar un telescopio refractor o refractor, ¿sí? Unos son buenos para fotografía del sistema solar, otros son buenos para fotografía de larga exposición. Con los dos podemos tomar fotografía, pero las ópticas siempre van a tener defectos, ¿sí? Como aberración cromática, coma. Entonces, si conocemos la óptica que vamos a utilizar, vamos a saber cómo podemos solucionar ese tipo de defectos. La relación focal. Hace rato hablabas, ¿cómo te llamas, perdón? Ricardo, hablabas de que tu telescopio es un F20, ¿no? Precisamente Ricardo se refería a la relación focal.
¿Qué tan luminoso es nuestro telescopio para obtener para captar la luz que nos llega de los objetos, ¿no? ¿Cuál sería el eje más adecuado para astrofotografía? ¿Cuál se imaginan si conocen conceptos de fotografía? Sí, claro. Para astrofotografía, entre más se acerque al F1, pues sería lo adecuado, ¿no? Obviamente, un equipo que se acerque al F1, no les hablo de cuánto va a costar, ¿sí? Yo lo más que he llegado es a un F4, por ejemplo, y ya un tubito te cuesta, ¿sí? Entonces, una relación focal de este tipo es muy, muy cara, y esos telescopios, aunque sean de 80 milímetros de apertura de un telescopio es el ancho de la lente, el ancho total de la lente. Entre más grande sea la lente, va a captar más luz de los objetos que nos llegan, ¿sí? Entonces, un telescopio con una relación focal cercana a 1, aunque sea de este tipo chiquito, nos puede costar 50, 60 mil pesos el puro tubo. Aquí lo que le comentaba Ricardo, por ejemplo. Un F15 o F20, más o menos el que él tiene, nos sirve para astros muy luminosos, la luna, los planetas. Un F10 ya es un término medio, un poco, le puedes tirar a todo. Salen bien los objetos, pero objetos difusos nos cuesta mucho trabajo. Ya necesitamos que nuestra fotografía, nuestra montura haga un seguimiento ya de 5, 10, 15, 20 minutos. El F5, bueno, objetos débiles y de gran campo. Cúmulos, nebulosas, cometas, galaxias, ¿sí? Ahorita van a ver el equipo que tengo, ahí lo muestro. Es un F4 y qué tipo de fotografías salen, ¿sí? Van a poder ver qué características tiene esa fotografía para que más o menos vayan relacionando. Pues mira, yo con mi equipo puedo hacer este tipo de fotografías. Ya vas a ir viendo cuántos minutos necesito darle una fotografía de esas características. ¿Sí? Cuando ya estamos en campo, hay algo que se le llama la puesta en estación de un telescopio, ¿sí? La puesta en estación es todo esto que les venía comentando. Localizar polaris. Un telescopio se tiene que nivelar, se tiene que equilibrar. Aquí ven unos contrapesos. Un equilibrado de un telescopio nos puede llevar horas, y cuando estemos ya haciendo fotografía nos damos cuenta de que algo falló y hay que volver a empezar, ¿sí? Del puro nivelado. Ahora hay que hablar del alineado con 2, 3 estrellas, que es complicado también. Entonces tienes que nivelar la estructura conforme si estás en un piso medio chueco, pues tienes que compensar eso, ¿no? Llevamos siempre nuestro nivel para compensar la diferencia, que si está en un piso un poco no tan derechito, bueno, ya utilizamos un nivel y nivelamos ahí la diferencia, ¿sí? Ajustar el eje de altura, ajustar el eje de azimut, contrapesar el equipo. Y alineamiento. Cuando llegamos a un lugar, lo primero que debemos de saber para indicárselo a nuestro equipo es dónde nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Me refiero a la latitud y la longitud, ¿sí? ¿Y qué diferencia tenemos con el ecuador? Los que tienen montura ecuatorial saben que lo primero que tenemos que hacer es saber aquí en la Ciudad de México, si lo vamos a utilizar, cuántos grados de diferencia tenemos con el ecuador. ¿Quién sabe los grados de diferencia que tenemos con el ecuador? 19 y 3, hay cachito. Entonces, muchas personas llegan a los cursos y dicen, oye, ¿por qué no puedo observar nada? O sea, me cuesta mucho trabajo observar incluso la luna. Porque a lo mejor requiere un alineado desde la
desde la latitud, la longitud de tu equipo, y si no cumples con eso, te va a ser muy complicado seguir un objeto, ¿sí? Entonces, hay que saber latitud y longitud del lugar y dónde se encuentra el norte, ¿sí? Es lo básico para llegar a montar tu equipo. Esto se ve ya muy complicado, ¿no? ¿Cómo localizamos los objetos a fotografiar? Les comentaba que actualmente existe infinidad de software en el que nos apoyamos para localizar nuestros objetos. ¿Alguien conoce algún software o ha utilizado algún software para fotografía y localizar cualquier objeto que vemos? Stellarium, por ejemplo. Es el más, bueno, uno de los más famosos. ¿Se llama qué? Pero ese es de los que trae ya la paquetería del Celestron. Cualquiera nos sirve, o sea, hay unos muy básicos y si los montamos en nuestro telescopio ya podemos ver ahí qué estrella o qué objeto estamos observando. Incluso un mapa celeste. Cuando utilizamos nuestra montura para astrofotografía, que es esta, ¿sí? Tenemos que saber cómo enfocar nuestros objetos. Y sabemos cómo indicarle a la montura que nos ofrezca el guiado que ofrecemos, ¿sí? El guiado a la montura lo da a través de un software. Entonces, ustedes cuando ya tienen montado su equipo, van a ver que necesitan una cantidad de software para todo, ¿no? Para tomar fotos, para guiar tu telescopio. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, una vez que está alineada nuestra montura, centrar los objetos e iniciar el seguimiento, haciendo pruebas de seguimiento. Una fotografía de espacio profundo, como de este tipo, aquí ya empiezan a ver fotografías. Esta está un poco borrosa, un poco difusa, pero esto es porque es lo que les comentaba, que en una fotografía, en una simple fotografía, en una toma de 3 minutos, por ejemplo, se ve mucha luz, aún se ve mucha luz, se ven aquí estas manchas. Si se fijan, aquí se ven manchas, el objeto no se ve muy definido. Esto es porque estamos haciendo una diversidad de tomas. Una fotografía como las que les voy a mostrar en un rato, no se compone, no es una fotografía de 1 hora, por ejemplo, es una suma de fotografías, ¿sí? Yo puedo sacar 10 fotografías de 5 minutos o de 6 minutos y ya se convierten en una fotografía de 1 hora. Hay un proceso de apilado, ¿sí? Entonces, esta es la captura de imágenes light, son las tomas que hacemos en bruto del objeto, ¿sí? Como si sacáramos nuestro celular y tomáramos ahorita una fotografía, en astronomía se le conoce como light. Entonces la suma de lights es lo que te va a dar el tiempo de exposición de tu objeto. ¿Sí queda claro este término? Otro de los pasos para tomar fotografía, les comentaba hace un ratito que cualquier cuestión externa a nuestro telescopio nos mete ruido, ¿sí? Este es el ruido del que les hablo. Estos son, cualquier sensor de una cámara tiene motas de polvo, algún cabello, y todo eso sale en nuestra fotografía, ¿sí? Aquí pueden ver, por ejemplo, que se ven como barriditas las estrellas, ¿sí? No se ven muy puntuales. Ese es error de la óptica del telescopio. Una óptica refractora nos hace un defecto que se llama aberración cromática, que es el efecto refractor de la luz que entra a nuestro telescopio y se descompone. Cuando vuelve a concentrarse en un punto, ya no se concentra de la misma forma. Entonces nos mete aberración cromática,
¿sí? La aberración cromática se ve en los extremos de nuestra fotografía. Por lo regular hay que recortar esta parte, porque esto es como si hubiera salido barrido y ya no nos sirve, ¿sí? Esto es lo que les comentaba, ruido, polvo, el sensor está sucio, tiene un dedo, por ejemplo. Eliminar ruido térmico, pues, polvo del sensor y defectos de iluminación, lo que les comentaba. Les hablaba de los lights hace un momento, que son las tomas en crudo, ¿sí? Para apilar ese tipo de fotografías y que nos dé una fotografía limpia, necesitamos tomar flats. Lo que hacemos para tomar los flats es llegar desde temprano, montar nuestro equipo y tomar fotografía a un fondo claro, luminoso. ¿Qué nos da ese fondo claro, luminoso? Cuando ya se va a meter el sol, se ve el cielo como entre azulito y blanco, ¿sí? A alguna parte del cielo le tenemos que tomar fotografías flats. Eso nos va a quitar este tipo de suciedades, ¿sí? Cuando las tomas tú ves puro blanco, ¿sí? Entonces ya tienes tus tomas lights, que son las de tu objeto. Ya tienes tus tomas flats, que son fotografías en blanco de un fondo uniforme. Cuando está nublado y no alcanzamos a sacar una toma flat en el cielo, pues no, lo que hacemos muchas veces es ponerle una pantalla blanca, una camiseta y tratar de que salga lo más uniforme posible. Las tomas darks. ¿Qué son las tomas darks? Son fotografías, pero con el telescopio tapado en negro, ¿sí? ¿Cuál es la característica de estas tomas? Estas tomas dark deben de tener el mismo tiempo de exposición que una toma light, ¿sí? Si sacaste una toma light de 1 hora, una toma dark debe ser de 1 hora también. Y tenemos las tomas vías, que también son fotografías con el telescopio tapado, son fotografías negras, pero a la mayor velocidad posible, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que una fotografía de larga exposición se compone de 4 tipos de fotografías diferentes, ¿sí? Tomas lights, tomas flats, tomas dark y vías, o también se le conoce como tomas offset, ¿sí? Todo esto les comentaba que es para eliminar ruidos e iluminaciones que no son propias del telescopio. Una vez que tenemos esto, que son gigas de información que se trae uno de una sesión de trabajo, pueden ser 20, 30 gigas, utilizamos ya nuestro software para apilar. Hay software gratuito, ¿sí? De la lámina anterior, ¿cómo se elimina, por ejemplo, bueno, en la 2 de flat, que se limpiando, ¿no? O sea, elimina esa suciedad. Sí. Pero todo lo demás, ¿cómo se calibra? ¿Cómo se qué? Se calibra. ¿Cómo se limpia todo eso para que en la siguiente lámina las fotos salgan mejor? ¿En la siguiente sesión o a través de fotos? Bueno, es que cada tipo de fotografía de estas nos limpia alguna parte. Por ejemplo, esta nos limpia píxeles muertos, ¿sí? Tú cuando sacas una fotografía astronómica, te vas a dar cuenta que hay píxeles verdes, rojos, y esa es información muerta. Ya cualquier dispositivo falla y va muriendo, van teniendo píxeles muertos. Entonces, con por ejemplo, los píxeles con los darks los eliminas. No sé a qué tipo de defecto te refieres. En general, para hacer una foto, ajá, nos mencionas que hay que tener en cuenta estos 4 aspectos para que sea una foto buena. Entonces, nosotros cómo limpiamos. Es que sí, yo lo que quiero saber es cómo eliminamos esos desperfectos durante nuestra sesión de fotografía en campo. Ya aguantamos y además empezamos a hacer esas pruebas. Estas pruebas. No hay forma de corregirlas. Es hacerlo
Este tipo de tomas con el negro contrastan los píxeles muertos, con el blanco contrasta el polvo, con esta contrasta la contaminación lumínica, ¿sí? Entonces con cada una de las tomas vamos a eliminar algún tipo de defecto que tiene o la óptica del telescopio o que nos llega del ambiente, ¿sí? Les hablaba del procesado, vamos a meter a un software toda esta información. Bueno, y ya para procesar, ¿sí? El procesado es algo complicado, no es fácil hablar del procesado. Eso sí se lleva a otra sesión, hablar de un procesado. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con todo esto? La realidad de todo esto de la fotografía astronómica es que todos comenzamos de esta forma, ¿no? Es muy complicado. Estas son mis primeras fotografías, por ejemplo, aquí, este es el sol, creo, ¿eh? Esta es la luna, ni siquiera se le ve gran cosa. Este es Júpiter. Este es uno del tinaco de mi vecino y la luna. Imagínense, entonces, el que tiene la inquietud de incursionar en el mundo de la astrofotografía, es una disciplina muy, muy bonita, pero sí requiere de mucha paciencia. Tengo otra duda. Sí. Para las tomas flat, el tiempo de exposición puede ser cualquiera. Ya ves que mencionaste que para las dark tiene que ser el mismo que las light y la otra tiene que ser el tiempo menor de exposición. Lo más recomendable es que pongas tu perilla de tu cámara en prioridad a la apertura, AB. Ya ves que se le conoce como prioridad a la apertura, entonces te da una velocidad de 1/125 más o menos, que es la apertura ideal y el tiempo de exposición para ese tipo de fotografías, ¿sí? Entonces, si tú para estas pones tu cámara en AB flat, ¿sí? Te da una velocidad de exposición como de 1/125, más o menos, ¿sí? Entonces, hablábamos de cómo pasar de esto. Este es un filtro de contaminación lumínica que metió mucho ruido. Los primeros, esta es la nebulosa de Orión y esto no sé ni qué es. Entonces todos comenzamos así, hay que hacer muchas pruebas, hay que salir mucho a campo o incluso desde tu mismo cuarto, ¿no? ¿Cómo pasar de eso a esto, no? Estas ya son fotografías que publicamos con Nibiru, que aquí Héctor, Rafa, hemos salido a fotografiar ya con monturas muy especializadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasar de esto a esto? No se necesita un gran telescopio, como les comentaba. Con el telescopio que tengan a la mano lo pueden hacer, ¿sí? En lo que sí tienen que invertir es en una montura para astrofotografía, que también hay de muchos precios, y lo que hacemos muy común es a nuestros Celestron venden unos motores, ¿sí? Se los adaptamos y podemos ya empezar a hacer fotos de 1, 2, 3 segundos, ¿no? Ya nos salen a la nebulosa de Orión, pero pues no muy bien, obviamente. Todo va en el costo, lo que le metamos a nuestra afición. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Crees que necesitan un nuevo telescopio? La respuesta es no. Esta es la pregunta. Lo que les hablaba, nunca tenemos las condiciones ideales. Siempre va a haber algún problema por el que van a regresar a su casa y van a decir, ¿sabes qué? No pude hacerlo, y así me pasé un año, ¿sí? Porque 6 meses, 8 meses guardamos el telescopio en el closet y no salimos por las lluvias, ¿sí? Los cielos son muy inestables y nos llueve. Entonces, de octubre a marzo, abril, aprovechamos como locos para salir y después de ahí a guardar los telescopios. Entonces, nunca tenemos las condiciones ideales, siempre hay luz, siempre hay nubes, no podemos ver la polar, hay infinidad de cosas, no tenemos luz, ¿sí? Entonces queremos todo, pero un cielo oscuro, todo eso, pero nuestros telescopios necesitan luz, ¿no? Nuestras monturas. Entonces,
quieres ir a un lugar donde no haya contaminación lumínica, pero necesitas energía eléctrica. Entonces, es muy complicado encontrar un lugar bien para hacer astrofotografía. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues practicando todo el tiempo, ¿sí? Practicando en la calle. Aquí estamos en el universo. Este es mi cuarto donde pongo mi fotografía a la vecina. Ahí, a Andrómeda, que es la galaxia vecina, me refería. ¿Sí? Esta es mi azotea. Y ahí pongo mis equipos y bueno, ya. En las noches, aunque no se vea nada, pero bueno, ya ahí puedes identificar una estrella y la vas guiando. Por ejemplo, el guiado es complicado, vas haciendo tus pruebas, ¿sí? Este es un telescopio de viaje que tengo, chiquitito así, entonces ya lo llevas y lo sacas en la noche después. Entonces, es mucha práctica este tema de la astrofotografía. Algunas de las fotografías que hemos sacado los que estamos aquí, esta es, por ejemplo, la nebulosa Cabeza de Caballo. Con esta participamos en un maratón Messier. Por ejemplo, tú fuiste ese, ¿no? No, Participamos en un maratón Messier y este es ya un objeto que tiene unas características. Por ejemplo, este de acá. No alcanzo a ver bien, no recuerdo, pero por ejemplo, esta es la nebulosa de Caballo que se encuentra en Orión. Y son 21 fotografías de 180 segundos, o sea, nos da una fotografía de 63 minutos, 1 hora y 3 minutos de exposición. Pero cada fotografía es de 180 segundos, o sea, 3 minutos. Las apilamos y obtenemos esto, lo que les hablaba del software de apilado. Y esta fotografía ya tiene flats, darks, vías, lights, todo lo que les comentaba. Es con un telescopio apocromático de 80 milímetros, es muy pequeñito, y con una Canon viejita, ¿sí? Entonces, no se necesita gran cosa para hacer este tipo de fotografías. Este es Marte, por ejemplo. Esta nebulosa se le conoce como Trífida, la Laguna, y este es un cúmulo pequeñito. Esta es la galaxia de Andrómeda. Esta fotografía, por ejemplo, aquí nos dice que son 900 segundos de exposición. Un procesado con PixInsight. PixInsight son programas para apilar precisamente todo esto, todas estas tomas. Esta es la nebulosa de Orión. Vieron que a diferencia de la primera que les mostré, que era una mancha ahí cualquiera, allá una fotografía con un seguimiento ya de varios minutos, ¿sí? El 4, casi llegando a 3. Entonces sí es muy luminoso. Yo adquirí un telescopio que se le conoce como triplete, ¿no? Porque tiene un arreglo de 3 lentes y una es correctora. Entonces nos da muy poca aberración cromática, ¿sí? Aquí si se fijan, aquí se ve alargadito en los extremos, no se ven tan puntuales como acá. Es el efecto que les decía, que hay que recortar la fotografía porque mucha información de los extremos no nos sirve. Las lentes son curvas. Cuando pasa la luz, por eso también se curva. Entonces nos salen como alargaditas las estrellas de los lados de nuestra fotografía. Y entonces hay unos aditamentos que se llaman aplanadores de campo, por ejemplo, ¿sí? Que un aplanador de campo hace que todo te salga las estrellas muy, muy puntuales, pero un aplanador de campo cuesta 4 o 5 mil pesos. Entonces mejor recortas tu fotografía. Y ya, ¿no? Bueno, pero es que hay personas que son muy, muy perfeccionistas y dicen, no, yo quiero toda la información posible y lo mejor que pueda obtenerla. Entonces le invierten. Ahorita les voy a mostrar el equipo con lo que saco y bueno, es una inversión, pero es una buena inversión. Esta es la nebulosa Rosetta, ¿sí? Esta, por ejemplo, son 1 hora y media de exposición. Son 19 tomas de 300 segundos. Aquí ya 300 segundos son 5 minutos de exposición. Imagínense abrir su cámara durante 5 segundos, la cantidad de información que puede captar en 5 minutos. Entonces,
Pero tú ves una fotografía light normal y dices, no, aquí no se ve nada, o la alcanzas a ver muy... Empiezas a educar tu ojo, ¿sí? Porque a lo mejor te sale movidita por acá la nebulosa y dices, no, pues tengo que centrarla. Entonces tienes que tener el ojo muy educado para decir, aquí está la nebulosa y detectarla, ¿no? Una toma light de menos de 1 minuto, por ejemplo, es muy difícil verla en un objeto difuso, no lo alcanzas a ver a menos que tengas ya el ojo muy educado. Esta es una que se llama molinillo austral. De este tipo de fotografías las sacamos en muchos lados, en Guanajuato, en otras partes de la República. Esto es, por ejemplo, 73 minutos, ¿sí? Esta es son un triplete de galaxias, galaxia cigarro, de Bow. Nos fuimos con Nibiru a documentar un tránsito de Mercurio. Esta es fotografía astronómica, entonces este es con un telescopio muy especializado que se conoce como H-alfa. Entonces aquí está Mercurio, estamos en la playa, por eso salen las gaviotas. Entonces encontramos una latitud adecuada para ver el tránsito de Mercurio. Nos tuvimos que ir a Isla Mujeres, sacrificarnos para poder ver este fenómeno. Entonces llevamos hasta allá la montura pesadísima, llevamos los tubos en el avión y entonces es un show, ¿no? Y bueno, esto es todo un poco de la historia de cómo se hace una fotografía astronómica. Aquí les voy a mostrar, que se quedó atrás. Esta es la montura que yo tengo para astrofotografía. Todas estas fotografías que vieron yo las tomo con este telescopio pequeñito, ¿sí? Acá hay otras, por ejemplo. Este es el que les comentaba, con el que yo empecé, es un telescopio muy básico. Este telescopio es un F8, por ejemplo, ¿sí? Pero este telescopio F8 me dio esta fotografía. Esta, por ejemplo, la saqué con ese telescopio. Entonces, con un cielo adecuado y una configuración de nuestra montura lo más precisa que se pueda, podemos obtener horas de seguimiento. Y entonces, cuando ya logras horas de seguimiento, pues ya pasas a otra etapa de la astrofotografía, ya no solo una fotografía del sistema solar, por ejemplo. Ya logras exposiciones de horas o incluso hay quien logra hasta días, ¿no? Tiene esa capacidad porque tomaste tu objeto hoy 11 horas, mañana, si puedes dejar tu telescopio ahí, pues lo dejas, pero si no regresas y lo tienes que alinear tan perfectamente que te dé la misma zona. Entonces, eso ya son palabras mayores. Entonces, de aquí no sé si tengan alguna duda. ¿Alguien ha intentado o quiere meterse a hacer astrofotografía alguna vez? ¿Ha tenido esa inquietud? Aquí si nos acompañan a nuestras salidas con Nibiru, pues es parte de lo que practicamos, ¿no? Salimos en noches de que no hay luna, obviamente, aparte es otra de las condiciones que no puse ahí en los retos que hay que vencer. No cualquier noche podemos salir, ¿verdad? Si tenemos luna, esa luz de la luna nos estorba, entonces tenemos el calendario y tenemos nuestras agendas para salir en días sin luna. Bueno, en noches sin luna, más bien, ¿sí? Entonces, con luna no nos sirve un cielo. Para tomar espacio profundo es muy difícil obtener una fotografía. Tenemos que salir en días sin luna también, entonces es cumplir toda una serie de condiciones para llegar a esto, ¿no? Para llegar a esta yo me tardé como 5 años, por ejemplo, en llegar a una fotografía de estas características. Es complicado, pero ojalá se metan en la astrofotografía, nos puedan acompañar alguna vez en una de nuestras salidas y ver cómo se divierte uno las noches y se quiebra uno la espalda, porque una montura como la que les enseñé
es pesada y eso que es para tubos chiquitos. Ya si quieres manejar un tubo de 8 pulgadas, 10 pulgadas, la montura pesa como 15 o 20 kilos, ¿no? Aparte, eso también pesa el tubo. Entonces, y los contrapesos pesan lo mismo, entonces sí acabas con la espalda rota. Pero bueno, es parte de los sacrificios. Pues de mi parte es todo, espero les haya gustado. Y si tienen dudas o inquietudes respecto a este tema, nos pueden contactar, podemos estar en contacto o en una de nuestras salidas asistir y van a ver que les va a gustar bastante. ¿Sí? Vamos a proceder a entregarle el reconocimiento. Sí. Gracias. Este de fin de semana se tiene, bueno, este fue como plática a nivel educativo, el fin de semana se tiene un curso de astrofotografía. Ese curso, para más información, pueden verlo en la página de Facebook en @nibiru, o pueden ir con nosotros directamente y preguntarnos acerca de la ubicación y los costos. Sí, ese curso es precisamente un curso de astrofotografía y van a ser 6 sesiones y una de ellas es práctica. Entonces, pues sí, ahí más específico nos van a empezar a explicar como desde cómo funciona una cámara, cómo funcionan los telescopios y la unión de estos, ¿no? Entonces, pues sí, si están interesados, pues acérquense con nosotros o envíen correo. Vamos a ir viendo todos estos puntos, pero en sesiones, ¿verdad? O sea, ya bien estructuradas y van a salir haciendo su primera fotografía astronómica. Seguro que sí. Pero bueno, apúntense al curso, también tenemos salida arqueastronómica, ¿no? Sí, el próximo sábado, 13 de abril. El próximo sábado va a haber una salida arqueastronómica, va a ser en Oaxaca. Vamos a ir a Monte Albán, vamos a dar el recorrido de Tule, y incluye el viaje, y incluye el hospedaje, desayunos. Entonces, va a ser un viaje de 3 noches, pero vale la pena. Entonces, para que se animen todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias.